usamos el código más común a los seres humanos. El lenguaje es el código más común al ser humano. El cristianismo como sistema de puntos de vista no fue creado por los judíos, sino por los griegos, utilizando a los judíos y su fe como prototipos de la tragedia griega clásica. La historia de un héroe, el hijo de un dios o una mujer terrenal que sigue el camino del destino y da su vida en nombre de sus ideales, es una historia griega típica. El tema del logos, nacido en el espacio de lo absoluto y convertido primero en sonido y después en una fuerza que transforma el mundo, es el leitmotiv, digamos, clave de la filosofía griega. Jesús es un papel de logos, no es más que una metáfora filosófica. No es solo la historia de la palabra o cómo ha ido cambiando la palabra, sino que es un mundo conceptual en torno a la palabra. El sentido y lo que se puede deducir. Exactamente. Y las palabras que están antes del concepto y después del concepto. Es decir, cómo se utilizan y cuándo están, cómo están y cuándo desaparecen, ¿no? Claro. Entonces, lo importante es cómo se va construyendo un concepto a partir del contexto histórico. Claro, o sea, de las constituciones, ¿para qué? Uno tiene la idea de que sirven para establecer reglas, limitar poder, no sé, pero que nos regula como la forma en que nos relacionamos también y nos protege de los excesos de poder. El quipu. El quipu era una forma extraordinaria. El imperio inca, que tenía avances arquitectónicos y en médicos, es decir, eran capaces de hacer trepanaciones, es decir, abrir el cráneo y hacer operaciones al cerebro, es decir, de ese nivel de avance estamos hablando, si competían en cierta medida con el antiguo Egipto. Bueno, pero no tenían escritura formal, y eso es algo realmente notable. ¿Y qué cumplía las funciones de la escritura? Era el quipu. Y el quipu, como se ve allí, son cintas de hilos de distintos colores, y cada color representaba otro aspecto de la realidad. Por ejemplo, el imperio, para manejar sus finanzas, quién estaba pagando impuestos o los tributos, mejor que impuestos, quién estaba pagando tributos, eso se iba anotando a través de distintos nudos que se hacían en cada una de las cintas del quipu. Y por lo tanto ahí había una información enorme, y habían distintos funcionarios para las distintas reparticiones del imperio inca que iban y establecían en el quipu cuántos animales, cuáles eran las tierras sembradas, y esto el autor plantea ahí, lo he leído en otras partes también, que también había una cierta forma de escritura, o sea que también se entregaban algunos mensajes sobre qué zonas, qué problemas habían, si había rebeldía o si había tranquilidad, en fin, todo esto se hacía a través del quipu. Cada capítulo se refiere a otro quipu y qué estaba ocurriendo. Y en particular, este espía al cual se alude en el título del libro es un agente, digamos, un indígena que es enviado a espiar dónde está preso Atahualpa, que había sido capturado por los españoles después de la conquista, y por el cual España o los españoles en Perú, en el Imperio Inca, estaban pidiendo una enorme recompensa en oro y metales preciosos para su liberación. Y este espía, y ese es el espía del Inca, tiene que ir a encontrar el lugar exacto donde se encuentra
Atahualpa. Y los monarcas no entendieron que al tratar de devaluar a la Iglesia, socavaron los fundamentos sagrados de su propia legitimidad, invocaron al demonio de la revolución. Y después de reemplazar la gracia de Dios con la voluntad del pueblo, bueno, no te queda opciones salvo una línea de perdición que va de una monárquica a una república. Mira, yo te diría que eso que llamamos el constitucionalismo moderno, que nació en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tuvo por objetivo dos cuestiones complementarias. En primer lugar, ordenar el Estado lo más orgánicamente posible, los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y al mismo tiempo, entregarle ciertos derechos y libertades a los ciudadanos para que ninguna autoridad, ningún poder del Estado sobrepasara al otro, ¿no? Y por lo tanto los ciudadanos pudieran vivir relativamente en paz. Esos son los orígenes del constitucionalismo moderno. Y esto ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Francia, luego en la Revolución Francesa, pero también en los países hispanoamericanos que se independizaron de España, ¿no? También tenemos nuestra propia historia ahí, independiente. Exactamente. Para estas nuevas naciones que nacían, las constituciones también como forma de, al monarca absoluto, ponerlo aparte y dejarlo en el fondo con su monarquía, su país, su nación, su reino, y nosotros una vía independiente. Procesos de independencia que son a su vez procesos revolucionarios, lo que terminaron siendo fue un paso de la monarquía a la república, ¿no? Y cuando tú tienes una república, tú le pones freno a la autoridad. En este caso, al monarca o a una familia dinástica, ¿no? Y eso lo hicieron a través de las constituciones. Por una república conformada por ciudadanos. La pregunta era, bueno, ¿cómo hacer que los ciudadanos que siempre habían sido súbditos del rey creyeran y vieran en la Constitución un marco legal legítimo, ¿no? Y eso fue un tránsito que demoró mucho, pero que al final se consolidó yo diría, en la segunda mitad del siglo XIX. Despersonalizando el poder. Lo que estaba en juego finalmente era cómo reemplazar la autoridad, la legitimidad del rey por una nueva autoridad. Es decir, Well, you see, in studying the banking system in the United States, I found it was part of an international system of banking called central banks in Europe, and that the Federal Reserve System, which we had here, was simply an American version of the central banks they had in Europe. And I also found that these banks did not exist as some entity in some world of their own. They were an integral part of what I came to call the world order. Well, our government doesn't own anything. We really don't have a government. We're just a colony of England. Oh, well, you can go into any colony of Great Britain and cash a check. That doesn't mean you're in an independent nation. Well, you see, we started out as a colony of Great Britain, and then presumably we won political independence in the American Revolution. But you see, the American Revolution was not against the bank. The American Revolution was against King George III. So we won against King George III, but we didn't win against the Bank of England, of which King George III was a major stockholder. So King George lost this wonderful colony over here, but he retained the banking control and continued to get his interest and his profits from his American colony, just as before. Es la sesión de apertura de los Estados Generales de 1789, el 5 de mayo en Versalles, según una pintura de Auguste Colbert. Quien preside, por cierto, aún en ese momento es Luis XVI, pero quien está hablando, el que tiene ese brazo y esa mano en alto, es Necker, este personaje que ya habíamos mencionado en Contraproceso en el inicio, que era un banquero
ginebrino que se desempeñó nada menos que como ministro de Finanzas de Luis XVI. Y por cierto, jugó un papel absolutamente clave durante el primer periodo de la Revolución Francesa. Ocupó ese cargo de jefe de finanzas entre 1777 y 1781 y se recuerda hasta el día de hoy por dar un paso sin precedentes hasta entonces, en 1781, que fue hacer público el presupuesto de la nación, una absoluta novedad en esa monarquía, claro, absoluta, donde las finanzas del rey siempre se habían mantenido en secreto. Por cierto, fue despedido a los pocos meses. En 1788, la acumulación de la deuda nacional llevó a Francia a una crisis fiscal. Necker fue entonces llamado al servicio real. Cuando fue destituido, el 11 de julio de 1789, fue un factor básico, fundamental, que provocó el famosísimo asalto a la Bastilla, que es como el hito que todos ustedes conocen, más importante, de la Revolución Francesa. Pero de lo que no se habla mucho, aunque se habla, es de que Necker financió con parte del Tesoro Real a la propia revolución. Era un economista político, un moralista, escribió un artículo de crítica severa sobre el principio de igualdad ante la ley. Y se lo conoce hasta el día de hoy como auras mediocritas, el dorado mediocre. Ese préstamo que recibió no era de dinero francés, por cierto. Era un préstamo que ya lo vimos en la primera parte de Contraproceso. Se envió desde Inglaterra a través de la banca Rothschild para financiar la Revolución Francesa. Si ustedes pudieran poner a Necker en el abanico de los revolucionarios, no encajaría. Por lo que pensaba, por lo que supuestamente decía, pero sí por lo que hizo. Porque fue uno de los, reitero, más importantes integrantes ocultos dentro de la parte interna de la revolución, de la propia revolución. El constitucionalismo latinoamericano tomó mucha fuerza a partir de 1812, primero con la Constitución de Cádiz y luego con las constituciones de cada país. Por ejemplo, la de 1828 sí estaba, por ejemplo, el tema de la libertad de prensa, porque era algo muy importante frente a la corona, además, tenía su historia. Ese es el punto. Claro. En 1828 había que separarse de la corona a través de la otorgación de derechos políticos para crear una ciudadanía. Sí, claro.